Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte del examen final de la CEPRE UNAL. Así que mucha atención durante la explicación. Comencemos con el examen. Aquí está, examen final de la CEPRE UNAL. Comencemos. Es importante que tomes en cuenta las 4 recomendaciones. Cada uno es vital. También no te olvides de suscribirte y compartir el canal para que la información que está aquí le llegue a más postulantes y así compitan por igual el día del examen. Finalmente te pido motivación, actitud y disciplina en tu preparación. Vamos que tú puedes, no te rindas. ¿Está bien? Muy bien, sin más que decirte, comencemos con el examen final. Te pregunto algo. ¿Estás listo? Sí, entonces comencemos con la pregunta número 1. Aquí está. Respecto a las plantas y a su alternancia de generaciones, marque lo correcto. Inténtalo y la clave es la B. Entonces, aquí tenemos a la fase esporofito diploide y por aquí a la fase gametofito haploide. La fase esporofito da origen al gametofito. Te pregunto, ¿cómo el diploide pasa a haploide? Mediante la meiosis. Entonces, el esporofito hace meiosis y formará las esporas. Las esporas son haploides. Las esporas germinan y formarán al gametofito haploide. Ahora, el gametofito dará origen al esporofito. ¿Cómo lo hace? Así. El gametofito hace mitosis y formará gametos. Gametos haploides. Aquí está gameto y aquí está gameto. Ahora, los gametos hacen fecundación y formarán un cigoto diploide. N más N, 2N formarán un cigoto. El cigoto comienza a desarrollarse y formará al esporofito adulto, 2N. Y otra vez el ciclo se repite. El esporofito hace meiosis, forma esporas. Las esporas germinan y formarán el gametofito. El gametofito hace mitosis y formará gametos. Los gametos hacen fecundación y formarán el cigoto diploide, el cual se desarrolla y da origen al esporofito adulto, que otra vez formará esporas y así. Este mecanismo se denomina la alternancia de generaciones y está presente en todas las plantas, absolutamente en todas. La diferencia es que en algunas plantas domina la fase diploide y en otras domina la fase haploide. ¿Ok? Te pregunto, ¿qué significa que una fase domine sobre otra? Significa dos cosas. Número uno, que la fase es permanente, perenne, la que dura más tiempo, la que tú ves. Y también significa que es la fase nutricionalmente independiente ya que hace fotosíntesis. Entonces, con esos dos aspectos tenemos la fase que domina respecto a la otra. ¿Ok? Muy bien. Por aquí tenemos los 4 tipos de plantas. Las briófitas, ejemplo musgos. Las tridófitas, ejemplo helecho. Las gimnospermas, ejemplo los pinos. Y las angiospermas, las plantas con flores, ejemplo las orquídeas. Y todas ellas presentan alternancia de generaciones. Sin embargo, aquí, por ejemplo, los musgos briófitas domina la fase gametofito-haploide y en el resto de plantas la fase que domina es la fase esporofito. Aquí está. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a las preguntas. Te pido por favor mucha atención. A ver, número 1. ¿La fase dominante de un helecho es gametofito?
A ver, los helechos, aquí está, domina el esporofito. Falso. ¿Te das cuenta? La 1 es falso. La C. En una palmera, la fase gametofítica es nutricionalmente independiente. A ver, comencemos. La palmera, para empezar, es una planta angiosperma del tipo monocotiledonia, las famosas palmáceas, y en ellas domina la fase esporofito. El esporofito sería la fase nutricionalmente independiente. Por lo tanto, está mal esto. ¿Ok? Acá dice gametofito y eso es incorrecto. Ahora, quiero que sepa lo siguiente. Escucha bien, ¿eh? Si la fase dominante es nutricionalmente independiente, la fase no dominante es nutricionalmente dependiente. ¿Está bien? Otra vez, si la fase dominante es nutricionalmente independiente, la fase que no domina es nutricionalmente dependiente. Depende, ¿ok? A ver, respecto al otro punto, si la fase dominante es la que dura más tiempo, la que es permanente, perenne, la que tú ves, la fase que no domina es la que tú no ves, la que dura poco tiempo. ¿Ok? Muy bien. A ver, la D. Los musgos tienen fase diploide dominante. A ver, los musgos aquí están, presentan fase haploide gametofito dominante. Falso, ¿ok? Falso. La E. Las gimnospermas solo tienen fase esporofítica. Falso. Las gimnospermas presentan ambas fases, haploide y diploide. Recuerda, en toda planta existe ambas fases. Ahora vamos a la clave. Un árbol en un parque representa la fase esporofítica. Sí, chicos. Cuando tú vas a un parque y ves un árbol, posiblemente estás viendo a una gimnosperma o a una angiosperma. Y lo que tú ves es el esporofito adulto, permanente, perenne, el que tú visualizas. ¿Ok? Ya que la fase gametofito de ese árbol tú nunca la viste. ¿Ok? Ya que fue fugaz, fue temprano. Muy bien, espero que hayas entendido un poco. Pasemos a la siguiente pregunta. A ver, aquí está. La teoría de selección natural propone que la clave... Ok, muy bien. A ver, vamos a hablar sobre la teoría propuesta por Darwin y nos vamos a enfocar en la idea de las jirafas. Postulado número 1. Según Darwin, al inicio había más jirafas de las que van a vivir. ¿Entiendes? O sea, la población de jirafas era grande, pero no todas iban a vivir. Algunas iban a morir. Número 2. En la población, Darwin dijo que había diferencias. Había jirafas de cuello alto, de cuello bajo, anchas, flacas, etc. Entonces existía una variación, una variabilidad en la población. Número 3. Debido a que había mucha población y los recursos eran escasos, entonces aparece la lucha por la supervivencia. Los animales en la población compiten con sus respectivas variaciones. Por ejemplo, aquí, esta jirafita tenía el cuello corto. Por ese motivo, no logró alimentarse de plantas y murió. Y solamente la jirafa de cuello largo vivió. O sea, sobrevive el más apto, el más apto. Y ese apto al final deja su descendencia. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces, estos son los postulados más, digamos, representativos de Darwin. Algo importante que te quiero comentar es lo siguiente, que la selección natural no genera variabilidad. La variación ya existía. Por ejemplo, aquí al inicio las jirafas ya eran diferentes todas. Simplemente la selección natural elige, selecciona, beneficia
a los genes más aptos. Ojo, no al más fuerte, no digamos al mejor, sino al más apto. Por favor, recuerda eso. La selección natural no genera variación, sino que actúa sobre esta beneficiando a los genes más aptos. ¿Ok? A ver, vamos a analizar pregunta por pregunta, mucha atención. A ver, número 1. ¿Solo el organismo más fuerte vive? No, pues es el más apto, no el más fuerte. Número 2. Los organismos que mutan sobreviven. Chicos, Darwin no habló de mutación. Sin embargo, los neodarwinistas sí hablan de mutaciones. Número 3. La selección de genes se da por necesidad del medio. Chicos, el medio no tiene ninguna necesidad. La necesidad es de los seres vivos y no del medio ambiente. 5. Los mejores fenotipos son los que prevalecen, no. Los mejores no, sino, digamos, los más aptos. Ya los más aptos. Muy bien. Y la 4 está bien, ¿cierto? Los mejores adaptados sobreviven y dejan descendencia. El famoso éxito reproductivo diferencial. Que fue pregunta de examen. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, una alga se diferencia de un protozoario es. La diferencia te piden. La clave casita, ¿no? A ver, por aquí tenemos a un protozoario y por aquí a un alga. Ambos pertenecen al reino protista. Ahora bien, teoría. Los protozoarios, todos ellos, todos son heterótrofos y también todos son unicelulares, mientras que las algas son autótrofos y también existen algas unicelulares y otros pluricelulares. ¿Está bien? Entonces, este reino protista presenta diferentes individuos. ¿Ok? A ver, vamos clave por clave. Mucha atención, por favor. Vamos clave por clave. Número 1. El tipo celular y el número de núcleos, falso, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque ambos presentan el mismo tipo. Ambos tienen células eucariotas. Es igualito. Ahora, quien presenta núcleos diferentes es el protozoario. Por ejemplo, el paramecio. El paramecio tiene un macronúcleo aquí y un micronúcleo. El macronúcleo para su nutrición y el micronúcleo para su reproducción. ¿Ok? Y a ti te preguntan qué tiene el alga que lo diferencia de un protozoario. ¿Ok? La siguiente. La cantidad de ribosomas y mitocondrias no. Ambos son células eucariotas, por lo tanto tienen bastantes ribosomas y también mitocondrias. Esa no es una diferencia. La D. La cantidad de cilios y flagelos. A ver, quien presenta cilios y flagelos son los protozoarios. En este caso, por ejemplo, vemos cilios en el paramecio, pero también veremos flagelos en los mastigóforos. ¿Ya? Pero esto es característico de los protozoarios, no de las algas. La E, el tipo de reproducción y el ambiente donde viven. A ver, en ambos casos vemos reproducción sexual y asexual, tanto en protozoarios y en algas. Y también, por ejemplo, vemos individuos que habitan en ambientes acuáticos, o sea, no son muy diferentes. Sin embargo, la clave C, el tipo de nutrición. Chicos, eso sí es cierto. Como te dije, aquí en los protozoarios la nutrición es heterótrofa y aquí es autótrofa. Son totalmente diferentes. Y la presencia de plastidios. Aquí, chicos, en las algas tenemos plastidios. Por ejemplo, en las clorofitas tenemos al cloroplasto. ¿Ok? La clave es casita. Te comento que este reino protista es muy grande y los científicos comentan y aseguran que en el futuro
Este reino dará origen a otros nuevos reinos. ¿Ok? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, te informo que el día 22 de marzo se abrirá un ciclo virtual de biología. Duración 4 semanas, full repaso y teoría. Y termina un día antes del examen de admisión. Si tú estás interesado en el curso, me envías un mensaje de WhatsApp a este número que está aquí. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar con las preguntas. A ver, siguiente pregunta. Un tipo de nicho ecológico es. A ver, vamos a cambiar de color. Ok, inténtalo y la clave que te va a salir la C, ¿cierto? A ver, nosotros hablamos en clase que el nicho ecológico es un concepto muy amplio, porque involucra cobertura, agua, hábitat, alimentación. Sin embargo, a nivel de la pre, el único nicho que nos interesa es el nicho respecto a la alimentación. ¿Ok? Ese dato es muy importante. Por ese motivo, pues, en preguntas como por ejemplo, una tenia que parasita en el intestino del hombre, ¿qué sería su nicho? Porque te están diciendo esa forma de alimentarse, de nutrirse en el hombre. O te dicen, por ejemplo, el puma es un consumidor secundario. Ese texto hace referencia a la clave nicho ecológico. Me hace referencia a su nutrición, por ejemplo, su alimentación. O por ejemplo, una planta hace fotosíntesis y genera oxígeno. Por lo tanto, el párrafo habla de la clave nicho ecológico. Ya nutrición está eliminando oxígeno y formando su alimento. Entonces, en conclusión, a nivel pre únicamente vemos el nicho ecológico respecto a la alimentación, pero te aviso que es más amplio, ¿ok? Que dos especies presenten exactamente el mismo nicho es bien difícil, porque no solamente importa la alimentación, pues, importan más cosas, cobertura, agua, etcétera, ¿ok? Muy bien. A ver, entonces aquí tenemos un ave alimentándose de lombrices. Allá, entonces sería pues un nicho ecológico, la función que cumple el ser vivo en el ecosistema. Recordemos que de forma sencilla, el nicho ecológico se define como la función que cumple el individuo en el ecosistema. ¿Qué función tiene? ¿Será un parásito? ¿Será un productor? ¿Será un consumidor primario? Etcétera. ¿Qué será? ¿Un carroñero quizás? Hace poco vino una pregunta que decía, un cóndor visualiza a un animal muerto y se dirige para alimentarse. La clave era nicho ecológico. ¿Ok? Muy bien. Entonces el cóndor, pues su función, digamos, es ser un carroñero. La función de la tenia, ser un parásito. La función de la planta, ser un productor. Y así. ¿Ok? Ahora, recordemos que un hábitat puede tener diferentes nichos ecológicos. Si yo aquí grafico, por ejemplo, a ver, mucha atención, grafico aquí un hábitat pequeño y por aquí, digamos, un árbol, por aquí pasto, por aquí una fuente de agua. Vamos a ver, chicos, imaginemos que por aquí hay una jirafa alimentándose, una jirafa. Por aquí imaginemos unos búfalos comiendo y por aquí unas aves comiendo. Entonces vemos aquí, chicos, que diferentes nichos abarcan el mismo hábitat. Y eso te pueden preguntar. En un hábitat puede haber diferentes nichos ecológicos. Y para que dos especies tengan el mismo nicho, deben coincidir en todo. Por ejemplo, hora de alimentación, altura del árbol,
tipo de vegetación. ¿Ok? A ver, esa pregunta vino el año pasado, así que aquí te lo pongo. Mucha atención, por favor. A ver, mucha atención. Aquí voy a graficar el piso, aquí el árbol grande y aquí, digamos, el pasto. La pregunta que vino el año pasado decía así. Tenemos una jirafa que se alimenta de plantas altas y tenemos también una cebra, aquí está la cebra, que se alimenta de plantas bajas. La pregunta era, tanto la cebra y la jirafa, ¿ok? ¿Qué comparten? ¿Qué comparten? ¿Ok? Y la clave, por ejemplo, había una clave que decía, ¿comparten el mismo nicho ecológico? No, no pues. ¿Por qué motivo? Porque te dije que para que dos especies tengan el mismo nicho, deben ser, digamos, alimentados con parámetros exactos. Por ejemplo, mira, por ejemplo, esta jirafa se alimenta de plantas. Ok, la cebra también, de plantas. Hasta ahí están empatando. Sin embargo, la jirafa se alimenta de plantas altas y la cebra de plantas bajas. Por lo tanto, ya son diferentes fuentes de alimentación. Entonces, no tienen el mismo nicho. Lo que sí comparten, y aquí está lo que te dije hace un momento, lo que sí comparten es el mismo hábitat. ¿Te das cuenta? En este caso, digamos, la sabana africana, por ejemplo. Ya el mismo hábitat, pero no el mismo nicho. Para que dos especies, escucha bien, para que dos especies compartan el mismo nicho de alimentación, deben alimentarse del mismo tipo de planta, de carne, a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Te das cuenta? Si ocurre eso, entonces ahí sí los individuos tienen el mismo nicho y obviamente nace la competencia. Entonces, por aquí, mira, imaginemos que lo que está aquí es, digamos, el nicho total de un ser vivo, de un individuo, el nicho ecológico. Y por aquí, mira, tenemos el nicho de otro individuo. Entonces voy a colocar aquí, por favor, atención. Voy a cambiar aquí de así. A ver, aquí tenemos una especie, especie uno. Y aquí tenemos una especie 2. Entonces, nos damos cuenta que ambas especies están transponiendo su nicho. Entonces aquí existe una transposición de nichos. Cuando ocurre eso, chicos, nace la competencia. La especie uno está compitiendo con la especie 2. Y recordemos, esta competencia para ambas especies es negativa. ¿Por qué motivo? Porque si la competencia sigue a largo plazo, aquí lo coloco, si la competencia sigue a largo plazo, entonces pues el recurso se termina y ambas especies que compiten van a desaparecer. ¿Entiendes? Imaginemos que jirafa y cebra compiten por el mismo tipo de alimento. Compiten y a largo plazo el alimento se acaba. Y como ya no hay alimento y jirafa y cebra están, digamos, acostumbrados a comer solamente ese tipo de hierba, entonces desaparecen, mueren de hambre. En conclusión, la competencia es perjudicial para ambos y a largo plazo ocasiona la extinción de ambas especies. Profe, entonces, ¿qué tiene que pasar para que la especie no se extinga? Fácil. En la competencia, uno de ellos debe desistir. Por ejemplo, imaginemos que la especie 2 se da cuenta pues que tiene menos opciones y se va. Se va a buscar otra fuente de alimentación. O quizás se va a buscar otra área de alimentación. Porque ella sabe que si compite con ella por el mismo recurso, ambos van a agotar el recurso y terminarán por exterminarla. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta.
A ver, aquí está. A ver, la lluvia ácida es un contaminante producto de la reacción entre el oxígeno atmosférico, el agua y el... A ver, la clave, la B, ¿cierto? A ver, mucha atención, por favor. Aquí tenemos la lluvia ácida. A ver, vamos. Voy a cambiar de color. Ok, chicos, producto de las industrias, de las metalurgias, etcétera, a la atmósfera se eliminan gases. Gases, por ejemplo, aquí, mira, aquí la industria está eliminando el famoso dióxido de azufre. Aquí lo coloco, mira, SO2. Y por aquí está eliminando dióxido de nitrógeno, NO2. Ahí está. Y como son gases, obviamente pues son menos densos y suben hacia la atmósfera. Ahora, cuando sube la atmósfera, lo primero que hace, por ejemplo, es oxigenarse, se oxida, más oxígeno. Y luego más agua te genera el ácido. Por ejemplo, respecto al nitrógeno se formará el famoso HNO3 y voy a colocarlo aquí. Formará el HNO3, ¿no? El ácido nítrico. ¿Te das cuenta? Ahora, lo mismo ocurre para él. Mira, mira, mira. El SO2 viene, se oxigena. A ver, mira, vamos. Cuando el SO2 se oxida con oxígeno, se convierte en SO3. ¿Te das cuenta? Ahora, ese SO3 reacciona con agua, H2O. Entonces, más H2O. Igual, sería así, mira, H2, S, O3 más O sería O4. Y te formará el H2SO4. H2SO4. ¿Te das cuenta? El ácido sulfúrico. Entonces, primero estos gases de aquí, fíjate, reaccionan con el oxígeno, se oxidan, y luego con el agua. ¿Te das cuenta? Para formar ¿qué cosa? Ácido nítrico y ácido sulfúrico. Ahora ellos se van a mezclar en suspensión, ojo, se van a mezclar en suspensión con vapor de agua. Se mezclan. Y cuando el vapor de agua alcance un diámetro especial, eso lo vas a ver en tu curso, por ejemplo, de hidrología, vas a ver que las nubes realmente no es vapora, las nubes realmente son gotas de agua en suspensión. ¿Ya? Entonces, en un momento va a alcanzar un tamaño especial y automáticamente van a caer. Y ese fenómeno de caída se va a llamar precipitación, precipitación, precipitación. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues tú sabes, ¿no? La precipitación, tú lo conoces como lluvia, ¿no? La precipitación, tú lo conoces como lluvia. Y como esa lluvia, y como esa lluvia contiene ácidos, se llamará lluvia ácida. Y esa lluvia ácida, si te das cuenta, esa lluvia ácida cae ¿a dónde? Al suelo. Por lo tanto, acidifica los suelos. Cae al agua. Por lo tanto, acidifica el agua. También cae ¿a dónde? A la población. ¿Te das cuenta? Entonces, chicos, es un problema muy importante la lluvia ácida, ya que muchas especies de peces no toleran esa acidificación. Muchos cultivos, monocultivos principalmente, no toleran esa acidificación. Y también si hablamos pues de zonas urbanas, ocasiona grandes pérdidas, ya sea en la edificación, en las estatuas, en los parques, etcétera. Ahora, en caso que ese ácido no se suspenda con el agua para que precipite, también puede caer en forma seca. Y ese fenómeno se llama deposición seca, que lo vemos en lugares donde no llueve,
pero igual, digamos, las casas, los patios se comienzan a carcomer, se comienzan a corroer. ¿Cómo lo hacen si no llueve? Allá, la deposición seca. ¿Ok? A ver, quiero que sepa lo siguiente y aquí te lo voy a poner. Y por favor, quiero que repases esto. Por favor, mucha atención. A ver, mucha atención. El título es Problemas ambientales, según la agraria, y se divide en tres: uno, 2 y 3. Por aquí tenemos el problema número 1, la contaminación ambiental. Número 2 tenemos el mal uso de recursos, el mal uso de recursos. Y número 3, la pérdida de biodiversidad. Son tres cosas diferentes, así que no la confundas, ¿ok? Dentro del primer capítulo, por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿no? Contaminación del aire, del agua y del suelo. Dentro del aire hay diferentes formas de contaminar el aire y justamente una de ellas es mediante la lluvia ácida. En conclusión, la lluvia ácida será una forma de contaminación del aire que sería una forma de problema ambiental. O por ejemplo, ¿no? El monocultivo. El monocultivo no es contaminación. El monocultivo es un mal uso del recurso monocultivo. No sería contaminación ni tampoco sería pérdida de biodiversidad. ¿Ok? Y obviamente pues sigue siendo un problema ambiental. Entonces te pido que tengas ahí mucho cuidado, que diferencies cuándo es mal uso de recurso, cuándo es contaminación ambiental y cuándo es pérdida de biodiversidad. Son diferentes. Y así te van a preguntar. Y como yo siempre te digo, ¿no? En el examen pasado también te lo dije, creo. Te lo dije, pero nadie me respondió. La pregunta era, ¿no? Una pregunta que vino en admisión fue la siguiente, ¿no? El uso de biogás, el uso de biogás, a ver, acá imagínate que la gente usa biogás. El uso de biogás, ¿qué cosa protege? Número 1, el aire, el agua, el suelo o la biodiversidad. ¿Cuál de los cuatro protege o conserva el uso, el uso del biogás? ¿Ok? Ojo, esa pregunta ya vino varias veces, así que si no sabes, investigalo. O también si deseas me preguntas, escríbelo y te respondo. Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Y ya sabes, por favor, mucha actitud. Hasta luego.